Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en la obra de Laura Gutman. ¿Qué nos pasó cuando fuimos niños y qué hicimos con eso? El texto, nos confronta con una pregunta que realmente sacude los cimientos de la psicología moderna. ¿Son nuestros problemas de adultos, eso que a veces llamamos locura, una consecuencia directa, casi una construcción inevitable del desamparo que sufrimos en la infancia? O dicho de otra forma, estamos ante una explicación muy potente, sí, pero que corre el riesgo de simplificar demasiado una realidad mucho más compleja. Una que, al poner todo el foco en la infancia, quizás deja en la sombra otros factores que son igual de cruciales. Pues yo voy a defender precisamente esa idea, que la raíz de nuestro sufrimiento adulto, de nuestros desequilibrios, se encuentra justo ahí, en esas experiencias tempranas y sobre todo en la desconexión forzada con nuestras verdaderas necesidades emocionales. Y yo, en cambio, voy a plantear que si bien la infancia es fundamental, eso, vamos, nadie lo duda, esta perspectiva puede ser peligrosamente determinista. Creo que ignora factores biológicos, factores estructurales, y que subestima herramientas muy valiosas como pueden ser los enfoques psiquiátricos más convencionales. A ver, el punto de partida del texto es rompedor. Sostiene que los adultos no actuamos con libertad. Somos, en gran medida, autómatas reaccionando a heridas de la infancia que ni siquiera recordamos conscientemente. Para explicarlo, Gutman introduce un concepto que a mí me parece fascinante, el discurso engañado. Que si lo entiendo bien, se refiere a que la historia que nos contamos sobre nuestra niñez no es realmente nuestra, no son nuestros recuerdos, sino lo que nos contaron que pasó, principalmente nuestra madre. Exacto. Y ahí está el nudo del problema. Se crea una brecha, a veces un abismo, entre lo que nuestro cuerpo sintió de verdad, lo que ella llama el registro interno, y esa historia oficial que nos impusieron. En ese abismo, según la autora, se gesta todo el sufrimiento posterior. Y desde esta óptica, la locura no es un fallo en nuestro ADN, es un mecanismo de supervivencia, una construcción inteligente para poder tolerar un dolor que de otro modo sería insoportable. Como dice Gutman, ningún niño nace loco. La única salida es regresar a esa biografía y entender qué pasó realmente. Y yo admito que la influencia de la infancia es innegable, y el concepto del discurso engañado es muy potente, de verdad. Pero el marco que presenta el texto me genera serias dudas. Al centrarse de una forma tan vehemente, casi exclusiva en la figura materna, le impone una carga de responsabilidad que me parece desmesurada. Sí, la autora menciona la cadena transgeneracional, pero en la práctica toda la solución parece pasar por desarmar el discurso de la madre. Y por otro lado, me inquieta la desestimación tan categórica que hace de la psiquiatría. A ver, la medicación, que describe como una mera anestesia, puede ser, y de hecho es en muchos casos, una herramienta vital. Es lo que estabiliza a una persona lo suficiente como para que pueda, precisamente, empezar a hacer ese trabajo de introspección tan profundo que el libro propone. Es que afirmar que la esquizofrenia se debe solo a la crueldad materna es ignorar décadas de investigación neurobiológica. Vayamos al primer punto de fricción, que es la naturaleza misma de la locura. El texto la presenta como una estrategia adquirida, no como una enfermedad innata. Nace de esa distancia insalvable entre el sentir del niño y el nombrar de la madre. Si una madre es caótica, si es imprevisible, el niño no tiene un espejo coherente donde mirarse para organizar su propia psique. Para sobrevivir a ese caos, su única opción es desconectarse de su percepción. ¿No es eso una adaptación lógica a un entorno ilógico más que una patología? Es una adaptación, sí, pero esa adaptación puede tener consecuencias neurobiológicas reales y duraderas. Reducirlo todo a una estrategia psicológica me parece que deja fuera una parte muy importante de la ecuación. Trastornos como la esquizofrenia o el autismo tienen correlatos biológicos muy estudiados. El texto se aventura a decir que se deben a un desamparo cruel o que un niño al filo del autismo no lo desarrollaría si tuviera una madre plenamente consciente. Esa es una afirmación tremenda, imposible de verificar y que puede generar una culpa absolutamente devastadora en los padres y especialmente en las madres. Sí, entiendo ese punto, pero fíjate, yo creo que el texto lo enfoca de otra manera que es muy potente. No niega el sufrimiento inmenso que conllevan estos estados, sino que lo recontextualiza, le da un sentido. Pensemos en los casos que expone. El de Federico, diagnosticado con esquizofrenia.
Al reconstruir su biografía humana, lo que emerge es que él era el niño que denunciaba la violencia y los secretos de la familia. Su locura no era un fallo cerebral, era la expresión de una verdad que el sistema familiar no podía tolerar. Claro. El sistema lo acalló con un diagnóstico. Perdona que te interrumpa, pero cuando dices que su locura era la expresión de una verdad insoportable, ¿no corremos el riesgo de romantizar o incluso de invalidar su sufrimiento real? La experiencia subjetiva de la psicosis es aterradora. Reducirla a una metáfora, por muy potente que sea, de un problema familiar, me parece problemático. Es real para quien la sufre. No, digo que no sea real. El dolor es real, el terror es real. Pero el origen no es un cable mal conectado en el cerebro, sino una reacción coherente a un horror exterior. O mira el caso de Millie, la chica con relatos confusos y contradictorios. El texto no la ve como una mente fallada, sino como un reflejo perfecto del caos y la imprevisibilidad de su madre. Su confusión no era suya, era la de su entorno. Es un cambio de paradigma total. El problema no está en el individuo, está en el nido. Son relatos muy persuasivos, sin duda, pero me preocupa que se conviertan en una explicación única y totalizante. La definición que da el texto de la locura como la tergiversación de la realidad para que el desamparo sea más tolerable es, en mi opinión, demasiado amplia. Con ese criterio, ¿quién no está un poco loco? Todos construimos pequeñas ficciones para sobrevivir. Al aplicar la misma lógica a una neurosis leve que a un brote psicótico, se diluye la gravedad y la especificidad del sufrimiento mental severo, que a menudo requiere intervenciones que van mucho más allá de la reconstrucción biográfica. Pero creo que ahí tocas un punto clave, la responsabilidad. Goodman diría que no se trata de diluir, sino de devolverle al adulto la responsabilidad de entender su propia historia. El niño no es responsable de sus mecanismos de supervivencia, pero el adulto sí lo es de querer comprenderlos. Y no se trata de culpar a nuestras madres, que son a su vez eslabones de esa cadena transgeneracional de dolor. Se trata de entender el origen para no seguir perpetuándolo ciegamente. De acuerdo. La responsabilidad del adulto es un concepto clave. Pero es aquí donde encuentro una de las mayores contradicciones del texto. Si, como la propia autora reconoce, el origen del problema es una cadena transgeneracional de cegueras y que el sistema patriarcal precisa niños hambrientos y furiosos, ¿es realista y justo depositar la solución casi por completo en la introspección individual? ¿Por qué no? El cambio social solo puede empezar por el individuo. Como es adentro, es afuera. Si la gente no sana su propia biografía, si no recupera su criterio personal, pues seguirá siendo manipulable. Pero eso es muy conveniente para el sistema, ¿no crees? Es mucho más fácil para un sistema de poder aceptar una solución que recae en que cada individuo vaya a terapia que una que cuestione sus propias bases económicas y sociales. Si nos enfocamos solo en la psique individual y en la relación materno-filial, corremos el riesgo de despolitizar el sufrimiento. ¿Qué pasa con las presiones económicas sobre las familias, la falta de redes de apoyo, la precariedad laboral? Todo eso no influye en la salud mental de una madre y por tanto en la crianza de sus hijos. La terapia no puede ser la única respuesta a problemas que son también políticos. Entiendo tu punto, aunque yo no marcaría de otra manera. La autora no niega esas estructuras, pero insiste en que cualquier movimiento social está constituido por personas. Y si esas personas actúan desde sus heridas infantiles, desde su necesidad de pertenencia o su rabia no procesada, es muy probable que terminen replicando las mismas estructuras de poder que pretendían cambiar. Abordar el origen individual, la biografía, no es despolitizar, es quizás la forma más radical de hacer política. Crear individuos con criterio propio que no puedan ser controlados. Es una visión esperanzadora, lo admito, pero me sigue pareciendo que deja coja la explicación. Un individuo puede hacer todo el trabajo biográfico del mundo, pero si al salir de la terapia se encuentra con un sistema que lo explota y lo aísla, su bienestar sigue siendo increíblemente frágil. Y esto me lleva directamente a la cuestión de las herramientas que tenemos. Hablemos de la medicación y los diagnósticos. Perfecto, porque el texto es muy crítico con lo que llama la normatización de la ingesta de psicofármacos. Plantea que la medicación, en muchísimos casos, lo que hace es cortar la conexión de la persona con su sí mismo. Adormece el dolor, que es una señal, en lugar de escuchar lo que dice. El caso de Lola es paradigmático. Su vida es una sucesión de diagnósticos, depresión, bipolaridad, trastorno límite y un cóctel de recetas que solo enmascaraban su verdadera necesidad.
ser vista y comprendida en su inmensa soledad infantil. Vale, entiendo el caso de Lola, pero ¿estamos seguros de que su necesidad era únicamente ser vista? ¿Y si la medicación fue precisamente lo que le permitió salir de una depresión tan profunda que ni siquiera era capaz de articular esa necesidad? A veces la anestesia, como la llama el texto, es lo que permite que el cirujano pueda operar. Para una persona que atraviesa un episodio de sufrimiento agudo, un brote psicótico o una ideación suicida, la medicación puede ser el ancla que le impide ahogarse. Es la estabilización que irónicamente hace posible iniciar después un trabajo terapéutico profundo como el de la biografía humana. Pero el texto argumenta que esa estabilización se logra a un precio muy alto, la desconexión con la verdad interior. Se anestesia el registro interno, que es la única brújula que tenemos, y el diagnóstico se convierte en una etiqueta que solidifica el discurso engañado. En lugar de preguntar ¿qué te pasó?, el sistema pregunta ¿qué tienes? Se patologiza al individuo, se le dice que está fallado, cuando quizás solo está reaccionando de forma coherente a un horror pasado. Mira el caso de Juan Cruz, un niño a punto de ser medicado por TDAH porque no se adaptaba a la escuela. ¿No deberíamos preguntarnos si no estamos medicando el síntoma en lugar de cuestionar un sistema escolar que enferma a los niños? Estoy totalmente de acuerdo en que la sobremedicación infantil es un problema gravísimo. Nadie sensato lo niega, pero de ahí a afirmar, como hace el texto, que la bipolaridad es una consecuencia de la medicación, una alternancia química que destruye el ciclo natural, hay un salto lógico enorme que ignora toda la evidencia neurobiológica. Es una afirmación muy categórica y, francamente, irresponsable. Los diagnósticos, con todas sus imperfecciones, son herramientas clínicas. Permiten a los profesionales comunicarse, investigar patrones y ofrecer tratamientos que han demostrado eficacia para millones de personas. Descartarlos como meras etiquetas es negar su utilidad. La terapia de la biografía humana puede ser un complemento valiosísimo, pero no puede ni debe presentarse como un sustituto universal de la atención médica. Decirle a alguien en pleno sufrimiento que abandone su medicación para encontrar su lucidez puede ser muy peligroso. En resumen, yo creo que la perspectiva de Gottman nos obliga a una reevaluación profunda. Nos pide que dejemos de ver la salud mental como un conjunto de fallos biológicos o químicos y empecemos a verla como una narrativa coherente de supervivencia que se escribe en la infancia. Y en ese sentido, nos devuelve el poder. Nos dice que aquello que fue construido en una relación puede ser deconstruido y comprendido en otra, aunque sea con una misma. Sin embargo, esa visión, por muy poderosa y atractiva que sea, corre el riesgo de ser una narrativa incompleta. Al poner el foco casi exclusivamente en la biografía y minimizar la biología y las estructuras sociales, ofrece una explicación demasiado singular para un fenómeno que es, por definición, multifactorial. Una comprensión verdaderamente integral de la mente humana tiene que ser capaz de tejer juntas todas esas hebras. El dolor de la historia personal, sí, pero también la genética, la neuroquímica y las fuerzas sociales y económicas que al final nos moldean. En lo que sí coincidimos es en que el material nos obliga a cuestionar los cimientos de cómo entendemos el sufrimiento humano, y la tensión central persiste. ¿Está nuestro destino psicológico sellado en esos primeros años de vida? ¿O es esa solo la primera página de una historia mucho más compleja y con muchos más autores? El texto, desde luego, nos deja con un vasto territorio para seguir explorando.